Vicente Vallés, reconocido periodista, no dudó ayer en hacer un retrato bastante claro de la situación actual de Pedro Sánchez. Tras semanas de tensión y desgaste político, Vicente dejó claro que el presidente del gobierno español ya no cuenta con el apoyo total de sus propios socios, como Junts, quienes han comenzado a darle la espalda. En sus palabras, lo que antes era una coalición fuerte, ahora está en una fase de total descomposición. Sánchez, quien ha estado tomando decisiones cada vez más controvertidas, parece estar viendo cómo se le acorta el horizonte. Hace unos meses Pedro Sánchez empezó a ver que su situación iba a ser más incómoda de lo que ya era. Los partidos que le habían hecho presidente del gobierno daban signos de infidelidad y ya marcaban distancias con el gobierno. Sánchez dijo entonces que estaba dispuesto a gobernar con o sin el apoyo del Parlamento. Desde entonces su situación, lejos de mejorar, ha empeorado para Moncloa. Vicente Vallés destacó lo que ya muchos intuían: el presidente está perdiendo su mayoría parlamentaria. Lo que antes parecía inquebrantable, ahora se desmorona ante sus ojos. Las traiciones que ha cometido dentro de su propio partido y con sus socios, como Junts, están pasando factura. Unas decisiones que han dejado a Sánchez sin esa red de apoyo que solía tener para aprobar sus reformas y proyectos de ley. Uno de los puntos más comentados por Vicente Vallés fue la famosa ley Ómnibus, una ley que fue considerada por muchos como una ley trampa, donde se colaron una serie de reformas que no tenían nada que ver con el propósito inicial. Ahora Pedro Sánchez se revela contra una realidad que al menos de momento es incuestionable, la realidad de que su gobierno no dispone de mayoría parlamentaria, y en esas circunstancias el presidente se puede mantener en el poder, pero difícilmente puede gobernar. Lo que sí hace es atrincherarse en su posición y poner en marcha una confrontación pública para mantener prietas las filas de sus seguidores, culpando a la oposición de que el gobierno no pueda aprobar los decretos del Consejo de Ministros y acusando a quien no vota su decreto de provocar dolor social. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, porque además, fíjense, con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? ¿Porque quieren causar dolor social? El dolor social del que habla Pedro Sánchez se podría evitar en cuestión de horas porque el presidente tiene la potestad de convocar un Consejo de Ministros cuando quiera y aprobar un decreto específico sobre las pensiones que conseguiría el apoyo del Congreso. Pero el presidente se niega, lo quiere todo. La oposición se mostró firme y no aprobó la ley, reconociendo que, entre las medidas que incluía, había subidas de impuestos impuestas a los ciudadanos, beneficios a las empresas eléctricas y, sobre todo, leyes que favorecían a los ocupas, entre otras. La ley fue vista por muchos como una forma de caballo de Troya, una excusa para meter leyes y medidas que de otra forma no habrían pasado el filtro parlamentario. Lo más indignante, según Vicente, es que Pedro Sánchez, en su desesperación por justificar sus fracasos, no dudó en culpar a la oposición por el dolor social que sufre el país. Utilizó a los partidos de la oposición como chivos expiatorios para desviar la atención de sus propios errores. De hecho, Vicente Vallés lo calificó como un tirano, porque en lugar de asumir responsabilidades, Sánchez opta por atacar a la oposición con una táctica muy conocida: desviar la atención y usar a los demás como escudos humanos. Es un claro intento de Sánchez por tapar su falta de gestión y responsabilidad, eludiendo las críticas hacia su gobierno y en lugar de asumir las consecuencias de sus políticas, se escuda en la acusación de que es culpa de la oposición que España viva una crisis económica y social. ¿Por qué se tiene que votar en contra de ello? ¿Qué lógica política, qué fin político explica el hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Han pasado 48 horas desde que el Congreso tumbó el decreto del Gobierno y de momento Pedro Sánchez descarta presentar las medidas por separado. De esto cabe deducir que continúan abiertas las negociaciones entre Moncloa y Puigdemont y no se descarta un acuerdo que permita al Gobierno conseguir dentro de unos días la victoria parlamentaria que no consiguió este miércoles. Esto revela una vez más la actitud irresponsable y el desdén por los ciudadanos de un gobierno que, en vez de afrontar la realidad, prefiere seguir mintiendo y manipulando para seguir en el poder. En resumen, Vicente Vallés dejó claro que Sánchez está en una situación muy comprometida. Los que le rodean le dan la espalda, las leyes impopulares no consiguen pasar, y su estrategia de culpar a los demás solo lo está llevando a un callejón sin salida. El futuro de Sánchez parece cada vez más incierto, y lo peor de todo es que no parece tener la capacidad de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y leemos todo este zasca demoledor de Gaitán al tipejo de Sánchez, con el resumen perfecto del exbanquero Mario Conde, donde muestra la realidad de la política. A finales de mayo del 2015, que Mario Conde, el exbanquero de Banesto que estuvo en prisión por blanqueo de capitales.
Mario Conde, el conocido empresario y exbanquero, dejó a todos boquiabiertos al desvelar cómo la democracia en España está construida sobre mentiras y manipulaciones, algo que muchos ya sospechaban, pero que muy pocos se atrevían a decir en voz alta. Mario Conde, quien vivió de cerca el mundo de las finanzas y el poder político en los años 90, no tuvo reparos en compartir su experiencia sobre cómo los bancos y las entidades financieras jugaban un papel clave en el financiamiento de los partidos políticos. Lo que, según él, revela la falta de transparencia y verdadera democracia en el país. ¿Financiar a los partidos con maletines? ¿Es parte del sistema? Por supuesto. Hay muchas formas de financiar a los partidos. La de los maletines es quizá la más rudimentaria. La banca tiene una forma de financiación que la gente está empezando a darse cuenta ahora. Mira, tú le prestabas 2.000 millones a un partido político. ¡1.000 millones! Bueno, te voy a contar. La primera vez que yo me reuní a comer con los presidentes de los bancos, yo tenía 39 años. Y una de las cosas que se habló en la comida de los banqueros era cuánto dábamos cada uno de crédito a los partidos políticos. Comienza explicando cómo, en su época como presidente de Banesto, no solo se gestionaba el dinero de los clientes, sino también el de los políticos. Mario Conde relata cómo los bancos, como parte de un sistema corrupto, entregaban grandes sumas de dinero a partidos políticos a cambio de favores, contratos y, sobre todo, para garantizar que las decisiones políticas favorecieran los intereses del sistema financiero. Según Conde, este tipo de prácticas eran una rutina diaria, y no se trataba de unos pocos casos aislados, sino de una estrategia común de los partidos y las grandes entidades financieras para mantener el poder. A medida que Mario Conde cuenta su historia, Risto Mejide no puede evitar quedarse sorprendido. La democracia, dice Mario, es solo una apariencia. Lo que realmente hay detrás es un juego de intereses donde los partidos políticos dependen más de los bancos y de sus apoyos financieros que del voto de la gente. Y a mí se me hicieron los ojos tres bolillos. ¿Pero qué están ustedes diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Que en la mesa de los banqueros se está hablando de las cuotas de cantidades de dinero a los partidos. Pero ¿os imagináis que esto lo supiera la prensa? Todos me miraron con una cara muy rara. Pues claro, porque yo no había pasado por el escalafón bancario. Si hubiera pasado por el escalafón bancario, en algún momento me había llamado el presidente y me habría dicho, oye, a fulano le dais tal, que lo hemos pactado en tal sitio. Lo que Conde intenta transmitir es que la verdadera política en España nunca se ha jugado en el campo de las ideas, sino en el de las transacciones económicas y los acuerdos bajo cuerda entre los que realmente manejan el poder, los bancos y las élites económicas. Mario Conde no solo menciona el financiamiento ilegal de los partidos, sino que también habla de cómo muchos de los políticos de entonces, y probablemente de ahora, estaban más preocupados por mantener su poder y favorecer a sus patrocinadores que por hacer políticas públicas para el beneficio de la ciudadanía. Él mismo revela que, en muchas ocasiones, los directores de los bancos se encargaban de repartir dinero directamente a los partidos políticos a espaldas de la sociedad, lo que demuestra cómo, desde el principio, la democracia española fue condicionada por los intereses de unos pocos. Lo más impactante de todo esto es la manera en la que Mario Conde expone cómo las estructuras políticas y económicas se han mantenido interconectadas durante décadas, creando un sistema que no responde realmente a las necesidades de la población, sino a la de unos pocos que controlan tanto la política como la economía del país. Yo te doy a un partido político 1.500 millones y no me paga y no pasa nada. Nada. El Banco de España no me llama ni un minuto. Los inspectores del Banco de España piden un café. Ahora, como a una familia o a un empresario no me paguen y no lo desahucien,